Los gobiernos están aliados con este tráfico, están aliados finalmente con esta mafia. Y eso yo creo que genera una situación muy compleja. El 60% de la industria, o sea, el 60% de la economía de algunos países en África tiene directa relación con la industria del chocolate. Desde ese punto de vista, es bien brutal, porque en definitiva se avala esta perversión, porque finalmente es una perversión, es algo que está girando la naturaleza, como bien decía la Cami, de un ser humano, de un niño, en pos de algo tremendo. Y como también mencionaba Carla en algún minuto, o sea, tú te das cuenta que ese niño finalmente, si logra sobrevivir a esto, porque esto hay algunos que logran sobrevivir, sí. Bueno, los que logran sobrevivir a esto también van a ser niños absolutamente distorsionados, agresivos probablemente, o de verdad con unas dinámicas traumáticas tremendas. Lo que pasa es que al momento de negarles la educación, termináis teniendo casi gente que es como si fuera un zombie, la cual se acostumbra a hacer este trabajo y entiende que en la vida no hay nada más. El 60% del chocolate que se produce a nivel mundial se produce en 2 países, en Ghana y en Costa de Marfil, que son los grandes productores y los países que más conviven con el tráfico de niños. ¿A qué voy con esto? Burkina Faso y Mali, que son los países aledaños, como veíamos anteriormente en el video, el chofer de bus, en las terminales de buses donde terminan a estos niños o los raptan o los compran a las familias, o simplemente se los llevan. Y como decía anteriormente, claro, en Mali la mitad de la población tiene menos de 15 años y el 36% de ellos están en situación de extrema pobreza. Por lo cual, créeme, cuando lamentablemente desaparece un niño que vive en esas condiciones, no va a haber mucha gente que lo esté reclamando. Los llevan al bus, ahí lo recibe alguien conocido como el traficante, que es el que se dedica a que ese niño logre pasar en un bus desde Mali a Costa de Marfil sin que haya revisiones mayores, y posteriormente lo venden a las pequeñas granjas de cacao que se encuentran en el gran sector de Costa de Marfil y Ghana. Un niño tiene un precio que lo vamos a comenzar en unos momentos más. Sí, mi querida Camila. Antes de eso, te contaba que la ONG y la UNICEF generalmente han hecho distintos reclamos contra la industria chocolatera desde incluso principios de los años 90, y para eso revisamos el siguiente titular. 12.000 niños trabajan como esclavos en cultivos de cacao en Costa de Marfil. Según el informe de la Organización de Comercio Justo, hasta el año 2015 habían 12.000 niños trabajando como esclavos en las plantaciones de cacao, como dije anteriormente, en Costa de Marfil. La mayoría son obligados a trabajar en esto en jornadas de más de 12 horas y ninguno recibe remuneración por su trabajo. O sea, no es como que ellos están haciendo un esfuerzo por su familia y mandando la plata a... No, eso les dan dónde dormir, comer, claro, me imagino. No, porque... no están así. Generalmente les dan plátano, que es lo más barato de conseguir, o avena, alguna avena mezclada con algo. Y un puré de maíz. Claro, un puré de maíz también, exactamente. Y eso es lo más barato que les pueden dar diariamente. Muchos no tienen las instalaciones básicas de higiene, por lo cual muchas veces no hay ni baños. Y generalmente viven en donde sale el árbol, no me acuerdo cómo se llama, el cacateo, el árbol que saca el cacao, y generalmente tienen que descansar en esos mismos lugares. Incluso algunos que se escapan, porque créeme que una vida así no la quiere llevar nadie, los terminan encerrando la noche con llave, cosa de que al día siguiente les abren, los sacan a trabajar, los vuelven a encerrar y los cierran, en jornadas que van de las 10 a las 12 horas diarias. Y no duermen ni en camas, no, duermen en unas placas de madera y siempre expuestos, porque con estos machetes casi todos tú les ves las manos y tienen todos los dedos cortados, rotos, pedazos de menos, y usan también motosierras para tirar abajo árboles, los niñitos chicos. Cuando tienen que abrir un poco de la selva. Ahora, hay un detalle, como dice la Carla. Muchas veces árbol de cacao se llama, discúlpenme. Es más fácil lo que tú ves. Sí, lo que pasa es que lo escuché en una cuestión centroamericana. Pero el punto lo que dice la Carla es real. Muchas veces se ha acusado de que posiblemente los que están esclavizando a todos estos niños son los culpables de castigarlos, de hacerles ciertos daños físicos. Claro. Y la verdad es que no va ahí. Van las malas condiciones de trabajo que tienen. Claro. El machete es un machete que obviamente está oxidado. No, ellos no tienen guantes de trabajo que les brinden cierta seguridad. En algunos campos de cacao se usan distintos químicos, como todos sabemos, en África hay bastantes insectos, para evitar de que se vayan comiendo el árbol y matando el fruto. Les hacen rociar y fumigar estas zonas, pero sin una mascarilla, sin ninguna cosa que los pueda proteger y los pueda ayudar a llevar a cabo este trabajo, por lo cual la herida y los mayugones, los cortes, los cicatrices que tienen que ver directamente con las herramientas que tienen para hacer este esclavizante trabajo. Perdón, Cristian, por favor. No. Antes solamente, Jaime, decir que es un tremendo tema. Yo estaba pensando cuando hablaba Lama,
Y acá hay un tema que también pasa por nosotros como sociedad, y yo quiero felicitar al equipo, no solamente a ustedes, sino que al equipo editorial también por poner este tema en pauta. Y fíjense que a nadie le importa África. No. A nadie le importa África. Yo le hago un desafío a cualquier persona que esté en la pantalla ahora mirando la televisión, ¿quién está en condiciones de señalar en el mapa dónde está Burkina Faso? ¿Dónde está Costa de Marfil? Exacto. Ghana. ¿Qué tanto nos importa África? Pero tú sabes que ahí, Cristian, qué buen punto acabas de tocar, ¿eh? Porque fíjate que África es uno de los continentes más importantes a nivel mundial y sí le importa a Europa. A Europa, sí. Muchísimo. De hecho, y sí le importa a Estados Unidos. Y Europa consume la mitad del chocolate que se produce anualmente todo el año. Por supuesto. ¿Cuánto nos importa África? Lo que importa, lo que compra. Exactamente. Eso le importa al mundo. A ver, es que yo creo que ahí tú acabas de dar una clave que es fundamental y que si tú te fijas, cruza esta conversación, que tiene que ver con la dinámica económica. A Europa y a Estados Unidos evidentemente les importa África porque es el continente donde ellos pueden establecer y desarrollar estrategias y negocios brutales justamente a costa de la población. O sea, hay países en África, hay tribus en África que literalmente se las está matando. O sea, literalmente. Y eso es cosa que tú te metas a la Deutsche Welle, a la BBC, a CNN, que tienen programas especiales de África. No es lo que pasa lamentablemente en nuestro país. Nuestro país no tiene conciencia de África. Sin embargo, exactamente, pero no estamos tan lejanos. No. Porque tú acabas de decir algo súper importante, pues, Cristian. No estamos nada lejanos. Consumimos chocolate, consumimos miles de cosas relacionadas con el mundo africano. El tema del café. Claro. O sea, no estamos nada lejanos. Y además no estamos lejanos por una cuestión real, digamos. Para concluir, organizaciones chilenas, África Solidaria, sí, tienes toda la razón, que manda estudiantes chilenos a Somalia, a Burkina Faso, a Ghana, a hacer trabajos voluntarios, así que bien por ellos también. ¿Sabes lo que tener esa conexión? Yo encuentro más cuestionable lo que dices tú, Jaime, lo mismo que hablamos, que hoy día nos creemos súper evolucionados en términos de conciencia, de que estamos súper preocupados de la infancia, de que ahora respetamos a los niños, de que les respetamos sus derechos. Ya no es normal pegarle a los niños como antes, se les respeta su gusto, su vocación a la hora de estudiar, de elegir una carrera, qué sé yo, y no nos preocupa ver esto en África. Y mañana te aseguro que mucha de la gente que está viendo esto ahora va a comprar chocolate y se van a comer el chocolate y les va a dar lo mismo investigar, averiguar si lo hicieron 100.000 niños en África sufriendo y nos creemos conscientes. ¿Que sabéis qué? Yo creo que ahí pasa un fenómeno bien particular, bien particular, que tiene que ver justamente con algo que tú acabas de mencionar, súper importante, Carla, tomar conciencia. Probablemente cuando nosotros le hablamos estadísticamente, la gente no toma conciencia. Probablemente si el día de mañana nosotros le mostramos el caso de un niño y usted ve cómo ese niño se corta, es maltratado, toma conciencia de lo que significa un individuo, quizás le cambie un poco la perspectiva. Pero además, lamentablemente, y aquí hay algo que es muy importante de lo que decía Cristian, lamentablemente la sociedad chilena en ese sentido es bastante fría. Ahora, no tiene conciencia de su poder como consumidor. Lo vamos a discutir en otro momento. Antes de darte el pase, tú tienes algo muy importante que mostrarnos también, que tiene que ver con, particularmente geográficamente, ahora, ¿dónde están estos lugares, este nivel de producción? Solamente agregar que nosotros también en otras oportunidades, en otros capítulos, hemos hablado de esto. No es la primera vez. En la industria textil, por ejemplo. Sí, por supuesto. También es igual de horroroso, es terrible. Hay imágenes también que así lo corroboran. Hay otros documentales también. Hemos nombrado tiendas incluso. Hemos anunciado como de verdad no vayan porque estos niños se han damnificado, y no solamente eso, sino que mueren de forma literal. O sea, hay porcentajes, se han convertido en números, lamentablemente. Y un poco es lo que estamos hablando ahora, poniéndole un poco también de vitrina y etiqueta a esto que es el lado más oscuro y macabro de la fabricación del chocolate. Lo mencionaba Cristian, ¿dónde están ubicados estos? ¿Por qué no nos interesa tanto saberlo? ¿Y por qué tú manejas esta información ahora? Yo te puedo apostar que ni en Europa ni en Estados Unidos están dispuestos nadie a dejar de comer chocolate a pesar de lo que contemos hoy. Lo decía y lo adelantaba un poco Cristian, el mapa de cómo se mueve el chocolate desde Costa de Marfil. Revisamos y comentamos, mira. A ver. Esta Costa de Marfil en África, esta es la parte occidental del continente. Lamentablemente, hay un país de 23 millones de habitantes,
el 42% de la producción mundial del cacao proviene de Costa de Marfil. Hablábamos que entre Ghana y ellos hacen el 60%, con lo cual Ghana produce el otro 18%. Y el chocolate, lamentablemente, lo quiero comparar así, al igual que la droga, tiene que ser transportado y movido a distintos lugares. Y cada vez que se mueve el chocolate, cambia su precio y cambia lo que vale. Y eso no es menor, es una situación bastante compleja. Es más, mira, te lo voy a decir desde acá. El cacao recorre un largo camino para llegar, obviamente, de Europa y a Estados Unidos. Desde las plantaciones de cacao de Costa Marfil hasta su destino final, sube el precio a medida que va cambiando de lugar. O sea, a medida que lo van llevando a un lugar, lo van empaquetando, lo van produciendo, lo van almacenando, va aumentando cada vez lo que costó, cuando la mano de obra, lamentablemente, no le costó nada a los productores de cacao. Revisamos el siguiente testimonio y seguimos comentando, mira. It all starts at a cocoa plantation. The cocoa pods are harvested and the beans are dried in the sun. Then the cocoa beans are bought by intermediaries at €1 a kilo. They sell them to national exporters. The beans are then washed, packed and sold. Now the price is €2.50 a kilo. From the stock exchange, the cocoa is sold on to the chocolate companies. The companies turn them into cocoa powder or cocoa butter. The chocolate manufacturers make chocolate. A kilo of cocoa at €1 for the farmer becomes 40 chocolate bars. Se da cuenta que tiene muy parecido, es difícil rastrear toda la situación porque lo van moviendo constantemente, lamentablemente, igual como se mueven las drogas. Te doy un dato especial. Esta multimillonaria industria crece a un 13% anual y los beneficios pueden llegar hasta los 100.000 millones de euros anualmente. Toma en cuenta que no se paga la mano de obra. Claro. Por lo cual, este es el negocio redondo para todos los productores de cacao que hay en África. Pero aquí hay un elemento, fíjate, Alfredo, que yo creo que es bien interesante, porque estaba pensando que es muy similar, y lo comentamos de hecho en pauta esto, así que es muy similar al fenómeno que ocurre con los diamantes de sangre. Es muy similar al fenómeno que ocurre con el café. En el sector, además. Desde ese punto de vista, claro, es en el sector, tienes toda la razón. Pero hay algo que sí llama la atención. El tema de los diamantes de sangre se pudo rastrear de alguna forma. Se pudo rastrear y se pudo establecer ciertas políticas relacionadas como para evitar esto. No se ha evitado del todo. Hay una estupenda película que la recomiendo que se llama Diamantes de Sangre, justamente. Salió además en algún minuto mencionada o vinculada a una famosa modelo, Naomi Campbell, en relación a los diamantes de sangre. O sea, uno tiene más noticias del tema. Pero en este caso no. No. Y eso sí llama la atención, porque los diamantes de sangre tú puedes comprar y tú puedes incluso decir, este es un diamante de sangre, y decir, no lo compro. Sí. En el caso del cacao, tú ves esto, como muy bien decía Cristiana hace un rato, y este cacao ¿tiene que ver con su valor? Implica que mató... No, fíjate, no. Tú puedes tener, en el caso del diamante, tú puedes tener un diamante finísimo que no sea de sangre. Lo brutal es que... Tiene una huella. Exactamente. Tiene una huella, tú lo puedes rastrear. Exactamente. Yo estuve en Israel hace 2 años atrás y uno de los países que más se comercializan diamantes y efectivamente tienen una huella, un data, ¿cierto?, que te va dando cuenta del cacao o no. Y no tiene que ver con el costo. Entonces tú puedes saber, entonces tú puedes perfectamente decir, este diamante ¿de dónde viene? Y si no viene de donde tú sabes, tú dices, no lo compro. Claro, no lo compro. En cambio en el cacao no. Y justamente ahí está lo que decía Alfredo, lo que también mencionaba Cristian, que lamentablemente no sabemos de dónde proviene. Se conoce, lo terrible es que se conoce, pero finalmente siempre, por así decirlo, siempre es cacao de sangre. Claro. Hay algunos países donde se pone una wincha, así como la que ya los cigarrillos y un montón de cosas más, tratando de explicar que ese cacao o ese chocolate no fue producido en países en África donde hay explotación infantil, pero créeme que solamente muchas veces para cumplir y para tratar de limpiar una marca cuando la situación no es así. ¿Ya han visto el precio del cacao, cuánto ha subido? Vayan al supermercado mañana y fíjense en los chocolates cómo te aparecen, tanto porcentaje de cacao, porque hoy día los chocolates con cacao son muy caros. Además que la producción de cacao anual no está llegando hasta fin de año. Se producen tantas toneladas para que vayan desde enero a diciembre y creo que este año en agosto ya se había terminado. Por lo cual, además la situación del cacao se pone bastante compleja. SAF Cacao, que es el tercer mayor productor en Costa de Marfil, en África, que tuvo ganancia el año pasado de $135 millones, aseguró, sin ningún pelo en la lengua, de que el cacao que ellos compran y el cacao que ellos exportan a tanto a Europa y a Estados Unidos no tiene mano de obra de niños
y que ellos están libres de toda esta situación, que ellos no entienden de lo que se les quiere acusar y que la industria del cacao no es tan así. Revisamos el testimonio y comentamos, mira. Je peux rassurer le monde entier. C'est pas seulement l'Amérique ou l'Europe, qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire est un pays où il n'y a pas des enfants esclaves dans les plantations, il n'y a pas des enfants qui travaillent dans les plantations. On a vérifié, on a mis des comités en place pour suivre et jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas eu un seul rapport qui nous dit qu'il y a des enfants esclaves. Et même dans les frontières. So you don't think that the children from Mali and Burkina Faso are being trafficked to the Ivory Coast to work in the cocoa plantation? Non. Nous sommes premiers producteurs de cacao. Nous sommes premiers producteurs de cacao et si on n'achète plus le cacao, vous savez un peu que c'est quel désastre ça va créer au monde. Donc aujourd'hui, il ne faut pas jouer avec ces mots-là. Je pense qu'on a les preuves, on peut venir voir. Il n'y a pas des enfants esclaves dans les plantations. Qué brutal. Ali Lakis, el dueño de SAF Cacao, defendiéndose como puede, casi como gato contra la muralla, de las terribles acusaciones que hay respecto a la industria del cacao. Lo comentaba Cristian anteriormente. Todo esto se ha logrado visibilizar más gracias al documental El lado oscuro del chocolate del año 2010 de Miki Mistrati, y donde muestra casi como un espía las distintas cosas y las distintas situaciones que ocurren en las plantaciones de cacao. Créeme que de todos los videos y todos los lugares que recorre este investigador, en ninguno habían adultos trabajando remunerados con ciertos beneficios, ni mucho menos. En todos puedes encontrar niños que van desde los 5 hasta los 14 años trabajando esclavizados en estos lugares.